noches, familia Transformación y Vida. Buenas noches, amigos que nos acompañan esta noche en esta charla de pastores que ya tantos meses llevamos con ella y seguimos disfrutándola como la primera vez. Un poquito menos nerviosos, creo, sí, menos nerviosos, pero seguimos disfrutando. Buenas noches, pastores. Gracias por su tiempo esta noche con nosotros. Gracias a todos los que están ahí en su casita y que nos acompañan esta noche, que hacen un espacio en su ajetreada agenda para acompañarnos, para estar aquí y para aprender más, que ese es el objetivo. No es un tiempo solamente de entretenimiento, que afortunadamente también es un tiempo que disfrutamos, pero finalmente el objetivo principal es poder trabajar nuestro corazón, poder aprender más acerca del corazón de Dios, poder seguir en esta ruta rumbo a la perfección, rumbo a la estatura del varón perfecto, y qué mejor que de la mano de estos senseis, de estos maestros que nos ayudan, que nos instruyen, a los cuales damos la bienvenida esta noche. Gracias por su tiempo, pastores, buenas noches. Buenas noches. Pastor David, buenas noches. Buenas noches a todos, es un gusto poder ya estar con cada uno de ustedes. Bueno, ya estamos en las últimas semanas de este año 2020. Es un año muy raro, fue un año muy distinto, ¿verdad? Prácticamente tuvimos enero, febrero, marzo, pandemia y diciembre, ¿verdad? Entonces... Oye, y pandemia en diciembre, ¿no? En diciembre, ¿no? Entonces fue un año muy raro, pero agradeciéndoles a cada uno de ustedes que nos han estado acompañando semana con semana durante todo este tiempo. Muchas gracias. Pastor Enrique, buenas noches. Buenas noches, familia Transformación y Vida, y como decía Maggie también, pues un gusto saludar a cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos ven en otras partes. Así que agradecemos ese tiempo y esa oportunidad de poder estar juntos en esta noche. Un poco de frío, ya se empieza a sentir diciembre, ¿verdad? El fresco, aquí con un poquito de frío, pero contentos y dispuestos a compartir con ustedes y a pasar un buen tiempo aprendiendo de la palabra de Dios. Amén. Pastor Juan, buenas noches. Buenas noches, amados. Qué gozo estar con ustedes, y somos peregrinos, tal vez pingüinos, y baja más la temperatura, pero a este punto somos pingüinos peregrinos. Exacto. Pero qué gozo caminar con ustedes. Estamos aprendiendo con ustedes, estamos sirviendo juntos también. Entonces es un gran gozo estar con ustedes esta noche. Amén. Pues como mencionaban los pastores, como mencionabas, Pastor David, estamos ya en vísperas de fin de año de este caótico y conflictivo 2020, especial, diferente, extraordinario. Sí, total. Y bueno, yo recordaba hace un ratito y hace unos días también, que cuando empezaba este 2020, justamente por el juego de números, era como mucha expectativa, ¿verdad? Sí. Empezaba una década nueva y wow, el 2020. Y me acuerdo que el pastor Enrique decía en las primeras semanas, 2020, que nos caiga el 20. Y bueno, cayó la pandemia. Y creo que definitivamente llevábamos muchos años y no nos caía el 20, sí. Y Dios dijo, ¿qué hago para que les caiga? Pandemia. Que les caiga el 20. Entonces, un poco drástico su sistema, sus técnicas. ¿verdad? Entonces, pero bendito Dios, estamos de pie. Ebenecer, sí, podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor y todavía podemos reírnos. Sí, amén. De las experiencias. Así es. Y bueno, estamos en estas últimas semanas, en estas últimas charlas de este año, y estamos hablando justamente de este recuento, ¿verdad? Uh-huh. Recuento de los daños. Sí. En este año. Y bueno, no recuento de daños. Yo creo que definitivamente, a pesar de todo, en medio de todo, lo que hemos comprobado una y otra vez es la bondad y la fidelidad de Dios. Sí, amén. Así en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de nuestras familias, en la vida de la iglesia. Así que pues ni nos queda quejarnos. Creo Así que es válido reírse, ¿verdad? Pero es parte del humor mexicano. Claro.
pastor ya es mexicano, igual que nosotros. Pero sí es interesante que en este prepararnos para un nuevo año que estamos por arrancar, podamos tomar unos minutos para mirar hacia atrás. Y parte creo que de la preparación para este nuevo año es justamente ver hacia atrás e intentar dejar de cometer los errores que se cometieron, ¿verdad? Entonces, estas charlas son parte de eso, es parte de poder mirar, de poder tomar unos minutos para reflexionar, para hacer esta retrospección y poder empezar a prepararnos para lo que viene para el próximo año, que Dios nos sorprende siempre. Claro. Uno se prepara, uno hace planes, resoluciones, y Dios siempre dice, yo tengo la última palabra. Así y qué es. bueno, porque Él es mucho más sabio que Amén. nosotros. Así es, Y Él lo sabe todo mucho mejor que nosotros. Claro. En esta charla de este día queremos hablar un poco de uno de los círculos, de los sectores que a mi parecer se vieron más afectados durante esta pandemia. Y ese sector no fue el económico, no fue el sector salud, que también se vio muy afectado, Claro. pero creo que este sector realmente fue sacudido con la pandemia. Totalmente. Y ese sector es la familia, el hogar. Sí. Tantos ajustes que hubo que hacer en esta pandemia, en esta contingencia, que definitivamente los hogares se vieron sacudidos, se vieron afectados, y más de una vez hemos hablado de que muy probablemente, muy seguramente, no fue que la pandemia y la contingencia causó conflictos en la familia, sino que más bien sacó a la luz los conflictos que ya existían, ¿verdad? Y supongo que ustedes como pastores tuvieron mucho que ver ahí en las familias de la iglesia, ¿no? Tal vez muchas oportunidades para conversar con matrimonios, para conversar con padres que tenían conflictos con los hijos. Y ustedes como pastores creo que pudieron estar cerca de muchos hogares, de mucha gente, y pudieron ver de cerca este conflicto que se dio en los hogares. Y de verdad fue un área muy golpeada, también muy sacudida, y bueno, nos gustaría saber también si ustedes como pastores en sus hogares también hubo un sacudimiento familiar. ¿No? Pastor David, tú que eres hijo de un pequeño de 9 años. Sí, bueno, ha sido complicado. Hablando de Asaf, hablando de este pequeño, y creo que a lo mejor muchos lo han experimentado, porque definitivamente los adultos, bueno, tenemos un mayor entendimiento a lo mejor, o podemos mirar las cosas de otra manera, pero un niño no. Un niño no entiende de pandemias, un niño no entiende de restricciones o de situaciones de tener que estar encerrado en un lugar todo el tiempo. Pero creo que fue una situación que afectó no solamente a los adultos, sino principalmente a los niños, porque les quitaron toda posibilidad de contacto y de salir al mundo exterior, ¿no? Los quitaron de las escuelas. En las tiendas, en los supermercados, en los lugares no dejan entrar niños. Cero parques. Cero parques. Asaf tiene toda la pandemia de no ir a una tienda, sí, ¿no? Comercial o a un centro comercial. Y eso para ellos ha sido complicado, creo yo. Un tanto yo lo percibo en él, un tanto frustrado de decir, sí, ¿por qué no puedo ir? ¿No? Yo quiero ir a la tienda, o yo quiero ir a comprar algo, o yo quiero salir. Y creo que lidiar con eso como padres ha sido un tanto difícil. Sumando a eso la parte de la escuela, que ahora los papás se convirtieron en los maestros de los niños. Bueno, creo que fue una situación, una de las más grandes situaciones difíciles que se ha vivido en esta pandemia, la cuestión con los niños. Sí. Entonces, yo creo que es importante que de una o de otra manera podamos estar cerca de ellos,
escucharlos también a ellos, escuchar sus inquietudes, escuchar sus dudas, sus preguntas, porque, bueno, si nosotros a veces nos cuesta trabajo entender todo lo que está sucediendo con esto, pues cuánto más a ellos les cuesta trabajo entenderlo. Ellos no saben qué es una pandemia, un virus, lo que está sucediendo a nivel mundial. Y creo que es importante acercarnos a ellos hoy más que nunca, ponerles atención, escucharlos, ayudarlos, estar con ellos de tal manera que se pueda aligerar un poco esta situación pues un tanto traumática, ¿no? Veíamos hace unas semanas la noticia de una chica de secundaria, una niña de secundaria, terminó quitándose la vida por la presión de las escuelas ahora en el trabajo en casa y todo lo que se está suscitando. Y yo pienso que no solamente fue el trabajo en casa o por el trabajo en casa, sino ya por tantos meses de encierro y de prohibiciones de muchas cosas, que creo que es uno de los grupos más vulnerables, no solamente en la parte física, sino mental, psicológica, de su espíritu también es una de las áreas más difíciles. Pastor Juan quiere comentar algo. Estoy pensando en esto y en parte los papás, tal vez los niños también están dándose cuenta dónde están las vidas de los niños. Porque en la escuela secular pasan casi todo el tiempo en la escuela y con sus amigos, claro, y después al cine y pasa poquito tiempo en la casa. Entonces, cuando vino la pandemia, reveló el corazón, la vida de un niño. No está con sus papás, está con sus amigos. Por ejemplo, mi esposa, ella crecía en una farm, granja. Y aparte de niños, entonces ella con sus 2 hermanos y hermanos, tuvieron que jugar juntos, encontraron su vida en la casa con sus papás, ayudando a sus papás. Entonces no era una tragedia a ellos. Por ejemplo, cuando vino un nieve, no pudieron ir a la escuela tal vez por día tras día. No hubo un colapso de su vida. La tristeza hoy en día es que por la pandemia estamos dándonos cuenta la distancia en la familia. El distanciamiento. Exactamente. Sí, y a final de cuentas esa iba a ser mi pregunta, ¿no? Si de verdad la pandemia fue la que causó crisis a los niños, o más bien había algo de fondo ahí, que es justamente el distanciamiento que existe ahora. Los niños ya no disfrutan estar en su casa, no hay una cercanía con papá, con mamá, y entonces hay refugios externos al hogar. Y entonces en esta pandemia cierran esos refugios externos y ahora tu refugio tiene que ser tu hogar. Y lamentablemente muchas veces el hogar no es precisamente un refugio, Pastor Enrique, ¿verdad? Exactamente, así es. Bueno, quisiera hacer una pequeña reflexión en esto porque yo he observado casi invariablemente que a las personas les cuesta hacer cambios en su vida. Y cualquier cosa, el romper rutinas, el cambiar un estilo de vida, muchas veces eso no solo no nos gusta, sino también produce cierta inquietud, cierto temor a romper, a hacer cosas diferentes e ir a algo desconocido. Y esto es porque nos lleva a salir de nuestra zona de confort, que eso es lo que pasó en términos generales, ¿no? Estábamos muy a gusto, con toda la dinámica, con todo, pero no nos dábamos cuenta, como decías, ¿no? A veces los problemas, las situaciones, las cosas que había en casa, bueno, estaban allí, pero bueno, no eran como salir a flote, se diera uno cuenta, porque de alguna manera se logra una zona de confort, de comodidad, de actividades, voy, vengo, hago X y Y y todo. Y son esos hábitos que si se rompen nos incomodan, ¿no? Y creo que esto para algunos
no fue del agrado, definitivamente, ¿no? Porque el romper con nuestras rutinas, el romper con nuestras actividades que nos gustan, que ya tenemos hechas, porque día a día pues nuestra vida se va formando en ese sentido, ¿no? Vamos formando un hábito de vida. Y pues el salir de ese confort pues nos cuesta. Ahora, esto trajo como repercusión, como dices, ¿no? La familia, el matrimonio, los hijos, el trabajo mismo, adaptaciones. Todavía hoy me decía una hermana, es que mi esposo en su trabajo trabaja 2 semanas por la mañana, 2 semanas por la tarde, otros solo trabajan ciertos días de la semana y los están variando para que unos una cosa, otros otra. Entonces, en el mismo trabajo hubo un cambio de todo. En la escuela, no se diga, ¿no? Los amigos, lo mismo que decía, ¿no? La iglesia misma, es decir, vino a ser una revolución la pandemia que generó cambios en nuestra vida, totalmente, para algunos negativos, para otros positivos. Entonces, si hablamos en un contexto personal, yo no batallé mucho en este sentido, porque a mí en lo personal me gustan las cosas nuevas. A mí la monotonía me harta. Le aburre. Me aburre, sí. Entonces, siempre experimentar cosas nuevas, hacer algo diferente, a esto, lo otro. Soy un tanto inquieto, pues, en ese sentido. Y entonces, para mí, me encantó. porque empezamos a hacer cosas nuevas totalmente. Lo que hoy estamos haciendo aquí es nuevo totalmente. Ahora, esto también, lo que sí es un hecho, es que nos permitió descubrir cosas nuevas también, ¿no? Y una manera también nueva de vivir, ¿verdad? Hoy estamos, durante este año, vivimos de una manera diferente. Y bueno, solo quiero comentar esto. Por ejemplo, los papás ahora se convirtieron en maestros escolares. Cuando un papá maestro, enseñéle a mi hijo cómo. Ahora también los papás son papás de tiempo completo, porque está todo el tiempo en casa. Los esposos a convivir las 24 horas del día, lo que quizás antes no se hizo, desarrollándose hábitos también, capacidades y cosas que pensaron no tener. Entonces también, si lo vemos por ese lado, creo que también hay cosas buenas, positivas, que la pandemia dejó, porque se pudieron visualizar situaciones que pudo contribuir para darnos cuenta que pues tenemos habilidad para algo más, ¿no? Para sobrellevarnos, para entendernos, para de alguna forma ciertas capacidades para ver a nuestros hijos en determinadas áreas, qué sé yo, situaciones que de alguna manera se empezaron a dar y que hasta hoy día creo que si hacemos un resumen de todo esto, creo que no es tan negativo como pudiera ser, ¿no? Porque el salir a flote aún de las cosas de casa, de familia, los problemas, pues es empezar a capitalizar y empezar a ver cómo resolver, cómo solucionar para ir hacia adelante. Y es que es lamentable, ¿no? Porque a veces, inclusive entre los mismos miembros de la familia, los que vivimos bajo el mismo techo, no nos conocemos. Así es. O sea, el tren de vida, el acelere de la vida hoy en día, el estar llenos de actividades todo el día, los trabajos tan absorbentes, las escuelas tan absorbentes, nos llevaron a un punto en el que no nos conocíamos entre nosotros, los mismos miembros de familia, justamente por no pasar tiempo juntos. Y definitivamente esta contingencia, este tiempo, sirvió para eso. Claro. Así, oye, no sabía que eras bueno para eso, no sabía que estabas pasando por este conflicto, por esta crisis. Exacto. Y este tiempo sirvió justamente para eso. Así es. Y a lo mejor también sacó a flote algunas cosas que no nos gustan, inclusive de nosotros mismos, ¿no? Inclusive de nosotros mismos y que pudimos empezar a trabajar en los hogares, ¿verdad? Yo he hablado con varios papás y ellos están
pidiéndome, pastor, ¿qué hago con mi hija? Porque ella es rebelde. Sí. Y él no está obedeciéndome. ¿Y qué hago? Entonces, lo que está pasando es que cuando un niño está viviendo en parte en el mundo y no puede estar en el mundo con sus amigos que no son buenos ejemplos, van a afectar los niños de los cristianos. Claro. Entonces ahora, este tiempo, o Dios está usando este tiempo para revelar a los papás, tú tienes que disciplinar a tus hijos. Yeah. El mundo no debe ser la maestra o maestro de tu hijo. Entonces, de hecho, esta pandemia está dando a los papás tiempo para involucrarse con sus hijos y ver en la casa el corazón real de los hijos. Cuando no están en la casa, no ven el corazón de sus hijos, pero cuando están viviendo 24 horas en la casa, revela el corazón de los niños y hijos y adolescentes. Entonces, tal vez es un señal a los papás, tienen que enfocar en sus hijos, en su carácter. No solamente pensamos que una educación es lo que un niño sabe. Una educación es lo que un niño es. Es su carácter. Claro. Y Dios dio papás a los niños para formar el carácter cristiano y bueno. Y tenemos que enfocar en este asunto. Yo creo que ha sido una excelente oportunidad si lo vemos de esa manera, más allá de mirar la parte crítica de la situación en muchos hogares y de los hijos y de aún de los mismos matrimonios y de las familias. Yo creo que ha sido una buena oportunidad para hacer cambios, para cambiar justamente esas situaciones que en tiempos atrás no nos dábamos cuenta. ¿Por qué? Por la distancia, por la separación, por cada quien estar en diferentes círculos. Pero cuando ahora estamos juntos y vemos las necesidades y las situaciones que vive cada uno de los que están en casa, yo creo que es una muy buena oportunidad para poder juntos avanzar y crecer y ayudar y desarrollar nuevas cosas que nos ayuden y que ayuden a los que están con nosotros a superar esas debilidades, a superar esos vacíos que en algún momento se produjeron, esas situaciones a lo mejor que están ahí lastimando, que están dañando, cosas que no nos dábamos cuenta, cosas que no nos enterábamos. Ahora, tarde o temprano, lo vemos, lo sentimos de nuestros hijos, de nuestro esposo, nuestra esposa, de los que están ahí cerca. Y yo creo que es una buena oportunidad para no solamente mirar y decir, híjole, estamos muy mal, o mis hijos son unos rebeldes, o yo no me imaginaba que mi hijo, mi hija fuera de esta manera, no solamente para darnos cuenta, sino para hacer algo. Y yo creo que el próximo año, el 2021, no solamente va a servir para reestructurar o poder salir del bache de la pandemia a nivel social, sino también a nivel interno, en casa, en los hogares. Que el próximo año sea un año que aprovechemos justamente para cambiar y arreglar y modificar lo que nos dimos cuenta en la pandemia que estábamos haciendo mal. Con nuestros hijos, con la esposa, con el esposo, con nuestro círculo más cercano, ¿no? Y yo creo que es importante que visualicemos esto y que no solamente nos quedemos con la parte de, uy, pues estamos muy mal. No, o sea, está mal, pero vamos a hacer algo para solucionar. Vamos a hacer algo para arreglar la situación con nuestros hijos. Vamos a hacer algo para arreglar la situación en nuestro matrimonio. La vida de nuestros hijos, mientras estén en casa, tenemos la posibilidad de estar con ellos, de ayudarles, de orientarlos, de orar por ellos para que Dios haga algo. Y es parte de esa responsabilidad como padres en la vida de nuestros hijos. Y es que a final de cuentas tú mencionabas que antes de transformar la sociedad hay que transformar la familia. Y es que a final de cuentas el centro o el inicio de la sociedad es la familia. Claro. Entonces no puede haber una transformación social si no hay primero una transformación familiar, ¿no? Así es. A final de cuentas había una escritora que decía que Occidente perdió a Dios cuando perdió a la familia.
Entonces, ahí es donde tiene que empezar el trabajo principal en la familia. Y fíjense qué bien interesante, qué interesante es esto. Ahorita justo estaba yo pensando en eso. No sé si ustedes recuerdan cuando inició la pandemia allá por marzo del 2020. Allá al inicio del año. Nosotros como iglesia, en la Iglesia Transformación y Vida, justamente estábamos estudiando un módulo entre semana. Y el tema era la familia. Estábamos hablando de el rol de cada uno de los miembros de la familia y de muchos aspectos que hablábamos de la familia. Y pum, de repente llega la pandemia y entonces todos nos tenemos que aislar en casa y era como, bueno, ya tomaste las lecciones, ahora ve y ponlas en práctica. Todo lo que aprendiste, ve y aplícalo en la casa, ¿no? Entonces fue como, volvemos al punto que decía el pastor Enrique, que te caiga el 20, ¿no? Entonces fue el año de caernos el 20, de que las lecciones se pongan en práctica. Claro. ¿Verdad? Y era ese justamente el tiempo. Pastor Juan. Yo iba a decir, un cambio comienza con una revelación de lo mal. Exacto, sí. Y con esta revelación comenzamos a orar, ok, Dios, ¿qué hago para componer esta situación? Bueno, Sí, fue es lo que cierto, pasó a sí, es nivel cierto. mundial con el sistema de salud en muchos países, ¿no? Nunca se habían dado cuenta o no lo habían querido ver de esa manera qué tan mal estaba su sistema de salud hasta que les cayó una pandemia, hasta que nos cayó una pandemia, porque dijeron, estamos incluidos, tenemos ¿no? que hacer y algo. muchos países, muchos estados, muchos lugares dijeron, wow, creo que estamos mal porque estamos colapsando con unos cuantos enfermos. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Ajustes, cambiar, invertir, modificar, hacer nuevas cosas para poder solventar esta situación, ¿no? Entonces yo creo que en casa es exactamente lo mismo. A lo mejor no nos habíamos dado cuenta de la situación, a lo mejor tan grave que estaba en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, hasta que detonó esta pandemia y nos dimos cuenta de la situación. Pero ahora lo importante es sacar el barco a flote. Sí, no dejarlo hundir, claro, ¿verdad? no dejarlo hundir. Así es. Sí, yo creo que durante este tiempo lo que hemos escuchado es un enfoque tanto del gobierno como de la sociedad. Solo se habla de las pérdidas, se habla de los muertos, se habla de tantos infectados, se habla de la crisis económica, se habla de las necesidades de los hospitales, se habla de todo lo que se ha perdido y de alguna manera nosotros tenemos que saber que hay una reflexión que me gusta y hemos dicho perder para ganar. Y esto quiere decir que algunas veces Dios quita algo que nunca pensaste perder. Así es. Para darte algo que nunca pensaste tener. Así es. Ajá. Algunas veces Dios quita algo que nunca pensamos perder, como lo que hoy en la pandemia nunca pensamos perder, todo lo que hemos perdido. Así es. En cierta manera podemos hacer un análisis general y hay muchas cosas que pudiéramos decir como pérdida de este año. Pero si lo vemos por el lado positivo, fue necesario. Fue necesario porque para esto nos da la oportunidad también de poder obtener algo que nunca pensamos tener, ¿no? Y en una crisis o en medio del desierto o en una pandemia podemos ser negativos, ¿verdad? Solo hablar de las pérdidas, solo estar lamentándonos, de decir, pues no podemos salir de esto. Los comentarios de muchas televisoras es, el gobierno no ha podido hacer esto, no ha podido hacer lo otro, en las naciones los gobiernos no han podido, y puede haber una actitud de pensar, no podemos. Qué mal estamos, ¿no? Otra de las reflexiones. Qué mal estamos con todo esto. ¿Cómo nos fue a suceder esto, no? Expresiones que tenemos, no sabemos cuándo va a terminar esta situación. Son expresiones que oímos cotidianamente.
¿Cuándo vamos a salir de esto? Yo pensé que en unos 3, 4, 5 meses. Yo pensé que para fin de año. No, pues ahora a lo mejor el próximo año. Y estamos en esa situación. O bien podemos pensar de una manera positiva. Y yo creo que podemos entender esto, que como hijos de Dios podemos confiar en nuestro Padre Celestial, que Él es bueno, que Él tiene cuidado de nosotros y que Él siempre tiene un propósito. Aún como decíamos el domingo, para Dios la pandemia no fue algo que lo agarró desprevenido. Claro. Es algo que Él tenía en control. Y yo les decía el domingo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros planificamos al inicio de un año y los buenos deseos, los planes, esto, aquí, allá, y decimos vamos a hacer, Y yo les decía, quizás si Dios nos está mirando al inicio de cada año, todo lo que planeamos, decimos y queremos hacer. Y quizás Él como con su sonrisa así, ¿verdad? Ay, mijito. Ajá. Dice un salmo, el que mora en los cielos se reirá. Exactamente. Así que, ay, hijo, tus vacaciones, ajá. Tus negocios, ajá. ¿Por qué? Porque viene una pandemia, mijo. Y esto Dios lo ha permitido porque si aprendemos, como siempre he dicho, a capitalizar, a verlo de una manera positiva, podemos saber que como hijos de Dios no podemos tener ni temor, ni sentirnos derrotados, ni tener una actitud negativa, ni solo contar las cosas que hemos perdido, sino que sabemos que en Él tenemos victoria. Así es. Creo que yo lo veo así, yo veo esta pandemia en este aspecto familiar. Yo veo esta pandemia como una muestra de la bondad y de la misericordia Amén. de Dios, porque fue como un detenernos en el trayecto, en el rumbo y en la dirección que llevábamos. una dinámica acelerada. En una dinámica Sí. exactamente que nos estaba llevando en un rumbo que no era precisamente el adecuado, Así tanto es. como familia, como matrimonios, en la relación padres e hijos. Era una ruta que nos estaba desviando de la meta y del objetivo que Dios tiene para Así las es. familias. Y el problema es que íbamos ahí en ese Claro, fluir, en la inercia. de este fluir, de esta ruta, sin detenernos. Sin embargo, llega esta pandemia, llega esta contingencia y Dios permite que hagamos un stop. Totalmente. Un stop Sí. y empezar a decir, ups, creo que no era por este rumbo. Creo que necesito como mover mis grados en Sí. la dirección porque me está llevando al precipicio. Y entonces, dentro de todo esto, Dios en su bondad y en su misericordia está permitiendo este alto como para analizar y volver a poner el GPS, ¿no? No, Sí. creo que hay que redireccionar Así es. para poder llegar a la meta. Pastor. Ya yo estaba pensando en lo que dijo Pastor. Hay dos opciones. Número uno es por cuánto tiempo tengo que aguantar la pandemia. 5 meses, 7 Ajá. meses. O qué debo aprender Claro. en la pandemia. Así es. Dios quiere que yo aprendo algo lo que es. Así es. Deuteronomio 8:2 para mencionar escrituras. Deuteronomio 8:2 4. Dice, te acordarás de todo el camino en el desierto por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años para afligirte y ponerte a prueba, y para saber lo que había en tu corazón y si habrías de cumplir o no con sus mandamientos. El Señor te afligió y te hizo sentir hambre, pero te sustentó con maná, Amén. comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo lo que sale de la boca del Señor. En estos 40 años, la ropa que llevabas puesta nunca se envejeció, ni se te han hinchado los pies. Ajá, entonces podemos Así es. quejarnos que yo quiero ir a las taquerías para comer. Sí. Quiero tacos. Oh, Ajá. gracias Dios por proveer a nosotros Amén. el maná. Amén. Podemos quejarnos o aprender. Mi vida
está determinada con la palabra de Dios, lo que escucho diario. Es lo que Amén. tenemos que aprender en esta Así pandemia. es. Ya. Así es. Y es interesante este versículo que usted menciona, pastor, porque dice que el Señor tu Dios te puso a prueba para ver qué había en tu corazón. Claro. Pero a final de cuentas Dios ya sabe lo que hay en nuestro corazón. Él no Yo creo que es más- necesita yo creo que es nada. más para que Para nosotros nosotros, nos demos nosotros cuenta de lo que hay en veamos nuestro lo que hay en corazón. nuestro corazón Claro. Exactamente. y en el corazón de los que están en nuestra casa ahora que estamos dándole este enfoque familiar. Ahora, yo tengo una pregunta. Para ustedes ambos tres, Para ustedes tres. ambos tres, ambos tríos de dos. Trío de dos. ustedes tres son cabeza de familia. Y creo que justamente un problema, un conflicto, o bueno, más bien un aspecto que desató conflicto y crisis en el hogar es justamente este sostenimiento, esta parte de no hay trabajo, no hay recursos, la despensa se está agotando, la esposa me está reclamando. Ay, nosotras no hacemos esas No, cosas. no. Pero bueno, en algunos hogares. Ustedes son cabeza de hogar. ¿Cómo lo vivieron en ese aspecto? ¿Cómo vivieron esta cuestión? ¿Qué aprendieron? ¿Cómo lo sobrellevaron ustedes como cabeza de hogar? Bueno, yo solamente quisiera decir que este es un factor clave donde en tiempos como estos sabemos de qué estamos hechos. Y esa es la realidad. Porque independientemente de lo que tú puedas experimentar, lo que va a reflejar es lo que hay dentro de ti, lo que hay en tu corazón. Y una de las cosas que igual como pastor siempre hemos enseñado y hemos vivido y hemos experimentado es que la palabra de Dios tiene no solo una enseñanza, sino tiene un contenido que realmente es el alimento espiritual genuino, real, y eso es lo que te da el soporte para enfrentar cualquier situación como la que tú estás mencionando en este sentido. Obviamente las economías en algún momento no fueron las que en su tiempo pasado para muchas familias fue así. ¿Incluyéndolo, pastor? Incluyéndome. Incluyéndome. Entonces, para muchos ya la situación cambió totalmente. Pero a lo que voy es precisamente Romanos 8:28 dice, y sabemos que esas son las convicciones que tiene que haber en nosotros. Yo sé. O sea, yo sé, y yo, pues, si me lo haces de una manera textual, personal, yo sé que si yo amo a Dios, dice la palabra, todas las cosas me van a ayudar a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué pasó en esto? Que yo dije la vez pasada, en esta pandemia Dios me sorprendió como nunca. Es decir, en los tiempos complicados, difíciles, que te haces la pregunta, hoy ¿cómo vamos a resolver esto? Hoy ¿cómo va a fluir esto? ¿Cómo vamos a cubrir esto? ¿Cómo se va a hacer esto? Es allí cuando ves la mano de Dios sobrenatural, proveyendo más allá de lo que tú te puedes imaginar. Entonces, yo creo que aquí la parte, para mí en lo personal, fue ese sustento, esa fe, esa convicción de que Dios no me va a fallar. Es decir, siempre hubo lo necesario, siempre hubo lo que sabía Dios que necesitaba, no más allá de, pero tampoco sin tener hambre, tampoco sin tener una necesidad de algo. Dios siempre ha sido fiel y eso ha sido una bendición. Yo creo que es también una crisis para los hombres en especial, porque los hombres somos hechos de proveer. Así es. Tengo una buena mente, tengo sudor, fuerza, yo puedo ganar para mi familia. Sí. Pero cuando no tenemos trabajo o recursos, nos sentimos inútiles, Sí. frustrados, que algo. Entonces, el problema revela en quién estamos confiando. Así es. Si estoy confiando en mí mismo Así o es. en Dios. Por Así ejemplo, es. yo estaba pensando en cuando estuvieron en el desierto y tal vez hubieron cientos miles de hombres sin trabajo. Ajá.
¿Qué hicieron? Claro. Perdieron su identidad. No tuvieron trabajo. ¿Qué hicieron? Tuvieron que cambiar su forma de trabajar en buscar el maná. Entonces, en la pandemia, como esposos, proveedores, tenemos que buscar el maná de la palabra de Dios, Amén. su presencia, su Amén. dirección. Él nos da nuestra identidad y propósito. Claro. Entonces, este tiempo demanda que cambiamos nuestro propósito en muchos aspectos. Así es. Bueno, yo creo que fue un tiempo muy interesante donde pudimos aprender y creo que en muchos hogares así lo vivieron, pero creo que son de esos tiempos donde puedes aprender a disfrutar cuando lo tienes todo y también disfrutar cuando no lo tienes, ¿no? Como lo dice Pablo. Interesante eso. Y bueno, al menos en nuestro caso, ¿verdad? Fue de esa manera y al principio de este tiempo yo hablé con mi esposa, con mi hijo y les dije, ¿saben qué? Vamos a entrar a un tiempo, no sabemos cómo vayan a ser las cosas, cómo Dios vaya a actuar en esto, pero tal vez entremos en un tiempo donde las cosas no sean como antes, donde los gastos los vamos a tener que reducir al mínimo, donde vamos a tener que cuidar cada peso que tengamos, donde vamos a tener que limitarnos en algunas otras cosas, pero siempre confiando en la provisión de Dios, en el cuidado de Dios. Pero sí creo que fue una buena oportunidad para, como familia, poder mirar y visualizar que podemos estar bien cuando hay vacas gordas, cuando hay abundancia, pero también podemos estar bien cuando no hay tanta abundancia o cuando está un poco más limitado solo en cubrir a lo mejor nuestras necesidades. Y creo que en nuestro caso, y te lo dejo ahí, creo que para muchos de nosotros el poder enseñarles esto a nuestros hijos es muy significativo, porque a veces como padres siempre, nos gana el corazón y queremos darle todo a nuestros hijos, y si nuestros hijos nos piden cosas exorbitantes, pues a ver cómo le hacemos para regalárselo, para comprárselo, para dárselo. Y nuestros hijos pocas veces tienen un sentido común de esa necesidad o de poder pasar un tiempo a lo mejor sin comprar, sin gastar, sin pasear, sin disfrutar a lo mejor de algo nuevo. Y creo que ha sido un buen tiempo para que nuestros hijos puedan aprender esto, nuestra esposa pueda aprender esto, o aún nosotros mismos como varones podamos aprender esto en nuestras vidas. El hecho de saber que siempre en la vida va a haber tiempos buenos y va a haber tiempos no tan buenos. No lo quiero decir malos, pero no tan buenos. Tiempos donde hay que o podemos disfrutar un poquito más en esa holgura de economía o de gastos, pero también hay tiempos donde tenemos que aprender a controlarnos, a ser responsables con nuestros gastos, a ser buen administrador con esos pequeños recursos que tenemos, ¿no? A mí siempre me queda claro que Dios siempre va a suplir nuestras necesidades, siempre. Pero entendamos el término necesidad como Dios lo visualiza, no como nosotros lo entendemos. Así es. ¿Verdad? Porque Cambiar para de muchos de celular nosotros cada 6 meses no es una necesidad. Irnos de vacaciones en plena pandemia no es una necesidad. Comprarnos un carro nuevo en plena pandemia no es una necesidad. Un par de zapatos nuevos al mes no es una necesidad. Ahorita no lo es, ¿no? Entonces, Dios siempre va a suplir. Lo que hemos aprendido en administración, Sí. ¿no? O sea, el problema no es que Dios te dé o no te dé. El problema es que a veces nos gastamos más de la cuenta, más de lo que Dios nos da. O en lo que no debemos O en lo que no. gastar. Y cuando tenemos la necesidad y le pedimos a Dios, Dios nos dice, pues es que yo ya te había dado. Claro. Pero te lo acabaste, ¿no? Te lo gastaste o lo desperdiciaste. Entonces yo creo que fue un buen tiempo para aprender esto
al menos a nosotros como familia, enseñárselo a nuestro hijo todavía en estos días, hablando de diciembre, de Navidad, de regalos, pues siempre para los niños es la ilusión de ¿y qué me van a dar? ¿No? Y quiere regalos por todos lados. Y una vez más le dije a Asaf, estamos en austeridad. Estamos en austeridad. Aprovechen, papás, aprovechen la austeridad. Apunta esa palabra. Aprovechen esa frase, la austeridad. Apúntala. Estamos en austeridad. Asaf, acuérdate que no podemos ahorita ni gastar de más, ni hay los recursos. Tenemos que ser cuidadosos con eso. Sí, papá. Bueno, yo solamente quisiera mencionar que así lo que tú me estás diciendo sobre cómo Dios siempre va a cubrir nuestras necesidades. Fue una de las cosas que pudimos ver, como yo les decía, Dios me sorprendió extraordinariamente y tengo varios testimonios que podría platicar y compartir, pero se me va la hora en esto. Pero solo puedo decirte como un hecho reciente de estas semanas pasadas, de que bien saben una hermana por allí de la iglesia, que en semanas pasadas por ahí tuve un problemilla con una muela y yo decía, ay, no me puedo ir a El Salvador. Bueno, pues no, aquí tenemos que resolver porque esto. en El Salvador te atiendes con exacto. Con bueno, sí, porque Fabricio, tenemos que ¿eh? mencionarlo, sí, ¿no? Porque muchos no saben por qué. Nos vamos a El Salvador precisamente porque el pastor David tenemos allá, nos menciona, tenemos unos amigos, Fabricio, que ustedes saben, tiempo atrás, cada vez que voy para allá, pues él, de verdad, Dios bendice mi vida atendiendo toda la parte dental, ¿no? Y que también es parte de una historia allí de cómo Dios suplió esa provisión de parte de Dios. Pero yo no tenía el dinero para atender todo mi problema dental de bruxismo que había. Entonces, bueno, allí Dios obró. En esta semana se cayó allí una resina con un problema. Ay, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, por allí alguien me dijo, pues vaya con tal persona, ¿no? Yo dije, bueno, pues vamos. Y me recomendaron allí. Fuimos, ya me vio la doctora, me dijo, sí, hay que hacer esto, esto y esto, y es tanto de esto y tanto de esto y tanto. Como cerca de 5,000 pesos. Ups, dije, bueno, ¿qué hacemos, verdad? Y pues por fe dijimos, pues está bien, aunque yo no tenía el dinero, hagámoslo. Pero fue interesante porque yo le dije, hagámoslo, trabajó ese día y finalmente por la noche quiero decirle que su tratamiento completo está liquidado, no debe nada. Entonces tú te quedas como, ¿cómo? A ver, explícame, ¿por qué? ¿Quién o cómo? Simplemente es Dios proveyendo a nuestras necesidades. Y como eso te puedo decir muchas otras cosas más durante la pandemia, cómo Dios de una manera sobrenatural estuvo proveyendo a nuestra vida en muchos aspectos que hoy pues la parte económica pues no es lo mismo, ¿verdad? Entonces esa situación podemos ver de parte de Dios. Y creo que yendo un poquito más allá, este principio que Dios nos enseñó en este tiempo acerca de ser felices teniendo mucho o teniendo poco, aplica no solamente en el área económica, sino en muchas cosas. Claro. Comentabas, ¿no? Y yo creo que muchos niños tuvieron esa experiencia de Asaf, que no pudo pararse en un centro comercial todo este tiempo. A veces estamos tan acostumbrados a encontrar nuestro entretenimiento, nuestra diversión o nuestro relajamiento fuera de casa, en las tiendas, en el cine, en el teatro, en los paseos, en las vacaciones, y de pronto se nos cierra todo eso y tenemos que encontrar nuestra diversión y nuestra felicidad dentro del hogar. Claro. ¿No? Entre nosotros. No tengo a mis amigos, tengo que platicar con mi hermano. Claro. no puedo ir al cine, voy a tener que ver una película aquí con mi familia en la sala, ¿no? O no puedo ir a un restaurante a comer, voy a tener que comer aquí juntos como familia. Entonces creo que esta parte, este principio aplica y Dios nos enseñó así, ¿no? No nada más en lo económico, sino en muchos otros aspectos, aprender a
a ser felices y sobre todo, creo que es algo que aprendimos, a ser agradecidos. Claro. Ser agradecidos del hogar que tenemos, Amén. de la poca o mucha despensa que tengamos, del poco o mucho trabajo que tengamos y de la gente con la que vivimos. Claro. De mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. Aprender a ser agradecidos. Amén. ¿Verdad? Mira, Romanos 8:31 y 32 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces es lo que decíamos, depende qué hay en tu vida, en tu corazón, en esa convicción de quién es Dios. Y en base a eso, tú sabes que en Él estás seguro. Así es. Otro enfoque otro punto que usted mencionaba, Pastor Juan, y que creo que también es muy rescatable de esta pandemia, es, usted mencionaba hace rato, el mundo está enseñando a nuestros hijos. Esa frase fue la que Sí. usó. El mundo está instruyendo a nuestros hijos. A través de esta pandemia se cierran las escuelas y ahora, como decíamos, ahora los papás somos los maestros de nuestros hijos. Usted ha estado involucrado en la educación cristiana muchos años y yo sé que es guerrero y partidario completamente de ese enfoque y creo que esta pandemia bendijo a nuestros hijos en ese sentido, ¿verdad, Pastor? Yo creo muchísimo. Hebreos 11, tal vez una escritura que quiero mencionar, que Ellen y yo, mi esposa y yo, enfocamos en esta escritura en Hebreos 11, 7. Dice, por la fe, con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar a su familia cuando Dios le advirtió acerca de cosas que aún no se veían. Fue su fe la que condenó al mundo y por ella fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Tal vez Dios está usando la pandemia para acordarnos que estamos construyendo una arca, no un crucero. Amén. En los cruceros queremos disfrutar todo, comer todo, buffets en cada nivel del crucero. Estamos yendo al cine, disfrutando vida en vez de construir una arca. Y el arca huele feo, Pastor. Buen punto. Sí. Todos Los animales, a veces los animales no actúan bien. muy bien y los niños Huelen tampoco. feo. Entonces, a veces. Pero de hecho, tenemos que darnos cuenta la responsabilidad y gozo que tenemos como papás es entrenar a nuestros hijos. Amén. Y prioridad número 1 es nuestra relación a Dios. Número 2, a nuestra familia. No Amén. al ministerio, tampoco el trabajo. Tenemos que enfocar en construir un hogar consagrado a Dios, niños consagrados a Dios, aprendiendo de Dios, y inconscientemente los egipcios están entrenando a nuestros hijos y no nos damos cuenta. Así Mateo 12. Quiero mencionar esto también, Mateo 12. Versículos 34 hasta 35. Mateo 12. Generación de víboras, ¿cómo pueden decir cosas buenas si son malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno saca cosas buenas del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca cosas malas de su mal tesoro. Pero yo les digo que en el día del juicio, cada uno de ustedes dará cuenta de cada palabra ociosa que haya pronunciado. Entonces, el problema es lo que tenemos en nuestro corazón en abundancia. Cuando un hijo tiene 40 horas de humanismo cada semana en su corazón, yo vivo para mí. Yo sirvo a mí. Y primero yo. Entonces escuchan 2 horas, tal vez, de la Biblia. Entonces después de 12 horas o 12 años en la escuela pública, qué sorpresa van a ser a sí mismos. Yeah. Entonces estamos en esta batalla
cómo conquistamos las horas de los egipcios que están enseñando a nuestros hijos. Y gloria a Dios, para ustedes están homeschooling, como mis nietos también, pero la mayoría no pueden hacer esto. Entonces, como papás tenemos que enfocar, rehuso que mi hijo sea un Egipto. Estamos saliendo de Egipto, estamos entrando en el desierto para conocer más de Dios. Amén. Sí, para nosotros fue interesante lo que usted menciona, porque cuando nosotros nos determinamos a hacer escuela en casa con Asaf, pues fuimos criticados. Mucha gente nos dijo, están locos. Y fuimos criticados bastante, ¿verdad? Y fue interesante porque ahora que empieza la pandemia, entonces vienen con nosotros y nos dicen, ¿cómo le haces? Dame unos consejos, ¿verdad? Exactamente. Dame unos consejos, ¿cómo le haces? Y realmente Asaf no sufrió esta parte, porque él estaba acostumbrado a que su mamá fuera su maestra y a tomar sus clases en casa. Y la verdad es que yo sí lo veo como una bendición ahora, porque muchos niños están siendo rescatados justamente. Muchos niños están siendo rescatados. Pastor. Sí, y yo solamente quiero mencionar que esta pandemia en algunas personas ha dejado situaciones emocionales en su vida, en su corazón, como temor, estrés, miedo, desánimo, desajustes en su diario vivir. Pero creo que es tiempo de que podamos despojarnos, perderlos, quitarlos, empezar a ser libres de todas estas secuelas, porque todo hecho, digamos, por lo cual vivimos, pasamos, siempre hay una secuela que se queda allí en nosotros, ya sea positiva o negativa en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que es tiempo de avanzar. Y no vamos a poder avanzar el próximo año y no vamos a poder descubrir cosas nuevas en nuestra familia, no vamos a poder tener un nuevo camino para descubrir si no entendemos que tenemos que ser libres de todas estas situaciones y cargas emocionales que sé que mucha gente hoy tiene y que todavía va llevando allí, queriendo a lo mejor iniciar el próximo año, va a continuar con esto. Y yo creo que no podemos continuar. Es decir, estamos cerrando este año, cerremos este ciclo, quitemos todo lo que hay en nosotros, vamos a confiar, vamos a ir a la palabra, vamos a ser libres de ese temor, de ese estrés, de ese miedo, de esa incertidumbre y empezar a liberar toda esta parte para sentirnos en esa posición de avanzar. El próximo año no podemos avanzar si tenemos cargas. Hay que dejar, hay que sentir que somos libres para poder avanzar. Amén. Pues se nos acabó el tiempo esta noche. Como siempre, vuela el tiempo y nos quedamos con ganas. y bueno, yo quisiera que cada uno de ustedes pudiera darnos un comentario final para cerrar el tema de esta noche. Pastor David. Yo creo que este tiempo ha sido un tiempo muy importante donde definitivamente ha quedado muchas enseñanzas, han quedado muchas cosas que Dios ha traído a nuestra vida, pero creo que una de las principales es Dios haciéndonos ver que es necesario quitar un poco nuestros ojos de las cosas naturales y empezar a voltear a verlo a Él. Amén. Y eso creo que lo podemos aterrizar en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio. A veces caemos en el círculo vicioso del mundo, de la superficialidad, del consumismo, de lo externo solamente, de la apariencia exterior, y descuidamos lo verdaderamente importante. Dice la palabra en Mateo 6, versículo 19, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye,
y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, ahí estará también los deseos de tu corazón. Yo creo que es importante que en nuestra familia empecemos a crear esta conciencia, este corazón, este espíritu de empezar a hacer tesoros en el cielo más que en esta tierra. Amén. Gracias, Pastor David. Pastor Enrique. Sí, solamente mencionarte que para poder avanzar necesitamos tomar decisiones. Y yo creo que este año, más que planificar lo que podamos hacer el próximo año, es tomar decisiones de qué vamos a hacer con todo lo que ya está en la mesa, ¿no? Ya con todo lo que vivimos, la problemática quizás descubrimos con los hijos, la problemática en el matrimonio, ahora aprendimos quizás un poco más de administración o ahí nos dimos cuenta de qué teníamos que hacer, ¿me entiendes? Entonces, muchas... Que nos dimos cuenta que no sabemos nada. Exactamente, entonces yo creo que es ahora empezar a tomar decisiones en base a lo que ya vivimos, ya esta pandemia nos dejó una gran enseñanza. Y entonces empezar a visualizar que el próximo año vendrá un año de bendición, ciertamente, un año donde Dios tiene cosas nuevas para nuestra familia, pero tenemos que corregir lo que ya hoy estamos viviendo, que pues salió a flote con todo esto. Sí. Gracias, Pastor Enrique. Pastor Juan. Quiero leer algunas escrituras. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Amén. Entonces, estas citas están salvando mi vida. Amén. De hecho, porque a veces estoy frustrado con cosas conmigo, a veces con mi familia, con muchas cosas estoy frustrado. Siempre Dios me anima. No, siempre de gracias a Dios, me alaba. Yo comienzo a gloria a Dios, pero con ánimo. Y lo más adoro y agradezco a Dios, lo más gozo tengo. Amén. Y mi vida viene a ser más y más sobrenatural. Amén. Es mi decisión si voy a quejarme, ser frustrado con una persona o dar gracias a Dios. Así es. Les animo a hacer esto. Amén. Amén, amén. Yo quiero terminar solamente leyéndote una frase del pastor John MacArthur que dice: la familia es el diseño de Dios para pasar la fe cristiana de una generación a otra. Así es. Y a veces pensamos que la familia es pasar la herencia, pasar la casa, pasar los autos, pasar los estudios, pasar la profesión. Claro. Pero realmente la familia fue diseñada para que de una generación a otra podamos pasar nuestra fe. Claro. Y quiera Dios que esta pandemia nos haya hecho justamente enfocarnos en eso, en empezar a pasar nuestra fe cristiana a nuestros hijos para que nuestros hijos la aprendan, la abracen, la amen y también la pasen a sus siguientes generaciones. Así que si no lo decía el pastor, si no lo hicimos, es tiempo de tomar decisiones y empezar a trabajarlo. Amén. Muchas gracias, familia Transformación y Vida. Gracias, Pastor Juan. Gracias a Dios. Gracias, Amén. Pastor Amén. Enrique. Gracias, Pastor David, por este tiempo que comparten con nosotros, por compartir sus propias experiencias, su propio corazón, las enseñanzas de vida que Dios ha dado a sus vidas y que ahora las comparten con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti por haber estado con nosotros esta noche. Solamente antes de cerrar, quiero recordarte nuestros horarios de nuestras reuniones. Los jueves, nuestra transmisión de adoración y oración. Te esperamos a las 8 de la noche. Jueves 8 de la noche estamos teniendo tiempos increíblemente hermosos en la presencia de Dios. No te lo pierdas, por favor, a través de Zoom y a través de Facebook. Los domingos en San Juan del Río a las 10 y a las 11:45. Tequisquiapan a las 11 y 12:45. Recuerda que regresamos a 2 servicios en Tequisquiapan y en San Francisco a las 12 del día. Y en línea, los domingos, nuestra transmisión también a partir de las 9 de la mañana. Amén.
no te lo pierdas, no te desconectes, por favor. Amén. Comparte, comenta, por favor. Tú sabes que siempre es un gozo leerte y saber de ti. Amén. Y bueno, te deseamos una feliz noche y no olvides que te amamos, te Amén. extrañamos y te deseamos mucha bendición. Amén, amén. Dios te bendiga.